progreso del sector agrario en Extremadura es 3 veces superior que la media nacional. Eso se traduce en que una buena parte de la población vive directa o indirectamente del campo. El sector agrario acaparará la atención en Don Benito Febal desde mañana y hasta el sábado en una nueva edición de Agroexpo, certamen profesional dedicado a la promoción y comercialización de bienes y servicios del sector agrario. Saludos, buenas noches. En el último semestre, en este segundo semestre del año que acaba de terminar, Extremadura ha ostentado la representación de las comunidades autónomas de toda España en materia de agricultura y pesca en la Unión Europea. Eso significa que algo de beneficio y beneficioso nos habrá supuesto esa representación. En ECOS tenemos hoy las claves de un debate de producción agraria, agrícola, entre la cantidad y la calidad. Inquietud en el sector agrario en los tiempos que se viven. Se ha dicho en más de una ocasión que los agricultores siempre se quejan, que son bastante víctimas de una situación, pero nada mejor que en el plató de esta noche para aclararnos cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Ildefonso Cabanillas es agricultor, en cierta medida podemos decir que representa a la producción agrícola tradicional. Juan José García, que también es agricultor, pero en este caso es de agricultura ecológica, quizás más minoritaria en extensión. Antonio Cabezas es director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura y Mercedes Morán es nuestra especialista esta noche, que es ingeniero técnico agrícola. A los 4, buenas noches, muchísimas gracias y eso sí, veamos en qué parámetros nos movemos entre cantidad y calidad. Porque la agricultura europea, yo estoy convencido de que puede ser... El futuro de la agricultura centra la atención de un debate de calado internacional. Además de ser un factor histórico para... Desde Extremadura, los protagonistas del campo llaman la atención sobre los aspectos que preocupan al sector. Entre ellos, el precio de los productos y los intermediarios, las ayudas y el futuro de la PAC, la competencia de mercados extranjeros, el relevo generacional en el campo, la formación, la innovación y la competitividad. Para que los productos extremeños podamos competir en los mercados mundiales necesitamos unificar criterios en cuanto a productos y marcas y después pues crear encuentros comerciales como el que ahora se va a crear en Agroexpo durante estos días para facilitar el encuentro entre empresas de todos los países del mundo y las de aquí extremeñas, para dar lugar a ahorrar costes a nuestras empresas y a los visitantes que conozcan cómo producimos aquí y las calidades que tenemos. En Extremadura hay más de 65.000 hectáreas acogidas a la producción ecológica. En este ámbito trabajan 3.800 personas. Destacan los cultivos de secano y la producción de ciruelas, sin olvidar las hortalizas, frutos secos y vinos ecológicos. Nosotros, desde el Consorcio de Productos Ecológicos de Extremadura, no estamos interesados en absoluto en un debate entre transgénico o producción orgánica. Lo que a nosotros verdaderamente nos interesa es que cuando el consumidor llegue al punto de venta pueda identificar el producto ecológico mediante su correcto etiquetaje, pueda saber que ese producto que él adquiere es respetuoso con el medio ambiente, con el ciclo natural del producto, que se ha fabricado sin plaguicidas y que por supuesto ha respetado el legado ecológico de nuestros antepasados y es garante por tanto de las generaciones futuras. Y esto sin duda solo se puede conseguir a través de una producción ecológica. En un mercado global cada vez más competitivo, ¿cantidad y calidad son posibles? Una mujer que se mueve con soltura en el campo de la agricultura. Mercedes, cantidad y calidad es posible, pero dentro siempre, se lo digo los 4, en ese mundo global y competitivo. Bueno, yo creo que sí que es posible, entendiendo producciones de calidad como las que tenemos, por ejemplo, en nuestra región, una producción extensiva, una producción integrada, indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen, tenemos programas de calidad autorizados por el Ministerio. Esas son las producciones de calidad que realmente pueden responder a una demanda de cantidad, a una cantidad determinada, ¿no? Al hilo de lo que dice el vídeo, sí que no nos podemos ceñir a equiparar productos de calidad a una agricultura ecológica, a una ganadería ecológica, porque sí que ahí considero que la agricultura y la ganadería ecológica es un tema
no para obtener cantidad, sino otra cosa. Muy bien, Mercedes. Muchísimas gracias, Juan José. Precisamente en relación con lo que ha comentado Mercedes. Sí. Y espero que no les haya molestado eso del victimismo, pero bueno, traslado un sentir que muchas veces está en el plato. Juan José. Absoluto. Bien, calidad y cantidad son posibles siempre y cuando dentro de unos parámetros. Es decir, me voy a poner dos pequeños ejemplos. Un toro de carne que pueda pesar por su constitución 600 kilos, perfecto, pero si le metemos hormonas y lo ponemos en 800 kilos, ya se sale de sus parámetros. Es lo mismo que en el viñedo, por ejemplo, que es el sector mío. Una viña puede dar 6.000 o 8.000 kilos hectáreas y está dentro de unos parámetros. Si nos vamos a una producción intensiva, nos vamos a 15.000 o 20.000 kilos hectáreas, ya no está dentro de esos parámetros. El Vega Sicilia no se hace con grandes cantidades. Es más, si me permite, un último inciso. Ningún reserva y ningún crianza en Extremadura se hace con uvas que procedan de altas producciones. Ildefonso, en otro terreno, porque además es cerealista, ¿no? De secano, vamos, o sea que tenemos ahí... Exactamente. Soy cerealista, en el cultivo también tomate, y en el tomate pues sí puedo decir que hemos evolucionado porque estamos hablando de cantidad y calidad. Hemos evolucionado en cantidad y en calidad, en los dos aspectos, porque con los costes que estamos soportando ahora mismo y el precio que estamos recibiendo sobre lo que estamos produciendo, nos lleva a eso, a producir calidad porque nos la exigen y cantidad porque no hay otro remedio. Si no, no seríamos rentables. Entendido. Concluimos esta ronda inicial para que puedan ustedes intervenir con el director general de la PAC, lógicamente, también le agradecemos su presencia, y después de lo recogido, pero su propia opinión. Sí, señor Cabezas. Mi opinión es que no tienen por qué estar reñidos calidad ni cantidad, siempre y cuando se produzca dentro de unos parámetros adecuados, tanto en la producción como en la transformación, es decir, siguiendo las prácticas habituales de cultivo. Por supuesto, para nada entra dentro de mi concepto de calidad el producir pues animales hormonados, o sea, eso no es calidad. La calidad es un concepto mucho más amplio, y desde luego siempre que se produzcan dentro de las formas habituales y normales de cultivo o de producción o de transformación, puede ser compatible. Es más, como decía Ildefonso, actualmente es que las exigencias del mercado, que son las que marcan en realidad la producción, pues llevan que incluso no siendo el primer concepto el de calidad en un ámbito de producción, como podría ser el ecológico, que evidentemente no podemos identificar exclusivamente calidad con ecológico, como antes también se decía, cualquier tipo de producción se tiene que ir hacia la mayor calidad posible. Y dentro de cómo está el mercado, que al final siempre hay alguien que es el que pone precio y el que determina si el producto es o no rentable para el agricultor, pues evidentemente no se puede ir a producciones mínimas. La producción tiene que ser lo más alta que se pueda, con el parámetro de calidad también más alto que se consiga. Juan José, cogiendo los datos que ustedes han puesto sobre la mesa, entramos directamente en la competitividad en Europa y en el mercado. Cualquier apreciación, está perfectamente abierto el debate ya de esta noche, pero ¿cuál es esa libertad? Esa libertad de precios, de mercado, ¿influye positivo o negativamente en los agricultores? Y empezamos por ustedes. Sí, lo que quieran. Intervengan cuando quieran. Bien, la competitividad. Nosotros podemos competir con cualquier país europeo. Estamos a su altura perfectamente. Lo que no podemos es competir con países, por ejemplo, tercermundistas. Yo hace un par de años escuché un comentario radiofónico y era un indígena que, en fin, son países que entre dos o tres multinacionales acaparan prácticamente las superficies agrícolas de estos países. Y este hombre venía a decir, dice, no reivindicamos el que estemos trabajando X horas,
no reivindicamos el que tengamos más o menos salario. Simplemente reivindico, en nombre mío y de mis compañeros, que por favor dejen de tratar con las avionetas mientras que estamos trabajando en las explotaciones. Fíjate lo que ese hombre estaba reclamando. O sea, a nosotros nos es imposible competir, no con esos países ni con esos productores, que en ese caso no se dan porque son multinacionales. Sí, tiene toda la razón. Además, estamos recibiendo una serie de productos en la que nosotros también tenemos esos productos, pero nosotros nos regimos por una cantidad de controles, de plaguicidas, de que no tengan un residuo, que luego ese mismo producto no tiene el tratamiento cuando viene de fuera. No te piden ese tipo de certificación de que no has aportado este producto, aquel producto, esto. Como bien dice Juan José, el otro día es que estando viendo la televisión, un control de calidad que hacían de un pimiento de piquillo que traían de Perú, era abrir una lata, probarlo, olerlo y verlo. Ese era el control de calidad. Era de Perú y solamente lo etiquetaban. Tienes razón, Ildefonso. En esto que llamamos ahora libre mercado, en donde todo se compra y se vende dentro de la Organización Mundial de Comercio y en la que los productos agrarios en este libre mercado, digamos que somos los nuevos, porque siempre hemos estado protegidos por un impuesto que pagaba el producto que entraba de fuera, para que no tuviera tampoco coste. Resulta que al eliminar ese impuesto entra producto en Europa a un coste mucho más bajo, a un coste de producción mucho más bajo que el que nos cuesta producir a nosotros, con lo cual no podemos competir en precio, pero es que no jugamos con las mismas reglas. A Ildefonso o a Juan José le exigen un control sanitario, unas medidas de sanidad animal, unas medidas de sanidad vegetal, una serie de medidas que respetan el medio ambiente a su producto, que luego a ese producto que entra a más bajo precio no se le exige. Entonces no jugamos con las mismas reglas del juego dentro de la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, si me permite, Nieves, yo creo que teniendo parte de razón en todos los argumentos que antes han expuesto, precisamente los agricultores, los ganaderos de España, de Europa en general, porque es un tema de una queja generalizada dentro de lo que es la política agraria comunitaria, ¿no? De que se exigen menos requisitos a los productores que están en países terceros que los de la propia Unión Europea. Sin embargo, yo creo que eso lo que hay que ponerlos en positivo, siendo cierto, y es evidente que además existe un cierto consenso de cara a que la próxima reforma de la política agraria comunitaria, pues uno de los puntos sea el que no se le puede dejar de exigir a productos que vienen de fuera los mismos requisitos, las mismas exigencias que a los interiores. El productor europeo debe de poner eso en valor, porque precisamente lo que el consumidor europeo pretende y quiere es tener las máximas garantías de seguridad alimentaria de esos productos. Y en ocasiones nos vamos siempre a la queja de ese agravio comparativo que puede existir y no a explicarle al consumidor exactamente las ventajas que tiene el producto producido aquí en Europa, porque lo que de ninguna manera podríamos justificar es intentar usar los mismos productos que sí les permiten en esos países terceros donde no puede haber el mismo control que aquí, y no deberíamos de ponerlo eso como ejemplo. Lo que tenemos que poner como ejemplo es la calidad de nuestros productos, que tienen muchísima más seguridad de cara a los consumidores. ¿Y dónde encontrarían el punto de equilibrio, si es por eso? No sé. Yo entiendo que dentro de lo que dice Antonio y de que todos estamos un poco de acuerdo en que si bien es muy costoso para el agricultor y para el ganadero tener que cumplir esas condiciones de seguridad alimentaria, sí es cierto que, y yo creo que ellos van a estar de acuerdo conmigo, en que al pequeño agricultor le es todavía mucho más complicado, porque tiene que cumplir las mismas condiciones que el gran agricultor, pero además tiene un acceso
más difícil a las líneas de mercado, a todo lo que es el acceso a poder vender su producto, ¿no? Entonces yo creo que, y ellos estarán de acuerdo conmigo quizás, en que habría que fomentar el asociacionismo. No sé yo si Juan José y Ildefonso están en alguna cooperativa, pero se debería de fomentar el asociacionismo fundamentalmente a los pequeños agricultores para que todos esos productos que cumplen esa seguridad alimentaria puedan llegar. No solo hay que vender en Europa, hay que vender en China, hay que vender en países terceros. Les introduzco que una de las preocupaciones, precisamente al estar aquí el director general, es la PAC a partir del 2013. ¿El campo puede sobrevivir sin ayudas? Se lo pregunto fundamentalmente a ustedes dos para que lo aclaren. Yo puedo decirte que antes de que nos llegaran el PAC, sí han sido ayudas, nos hemos modernizado, pero sí es verdad que antes producíamos, por ejemplo, girasol, y yo vendía el girasol a 110, 120 pesetas. Cuando llegaron las ayudas, es que bajaron los precios. El girasol ya se vendía entre 30 y 40 pesetas, hablo en pesetas, porque en ese momento todavía no estábamos en el euro. Al llegar las ayudas, bajaron los precios. Supuestamente, si esto volviera a hacerse, no sabemos, esa es la incógnita, no sabemos si volveríamos al libre mercado que teníamos antes o a la vorágine que tenemos ahora. Lo cual ahora nos lo aclarará el señor Cabeza. De acuerdo con Ildefonso, hay que diferenciar la ayuda de complemento por pérdida de renta. O sea, el agricultor ha perdido renta a partir de entrar en la Comunidad Económica Europea. Al hilo de lo que comentaba antes Mercedes, es cierto que tenemos que importar, vender a China, nosotros, yo concretamente y varios socios más, sí estamos en una cooperativa en Villafranca, somos 1.200 socios y de esos 1.200 socios actualmente somos 5 o 6 los que producimos vino ecológico y actualmente estamos importando a Japón. Si ya son duras las premisas que se le pone a una agricultura convencional, en la agricultura ecológica son bastante más duras. Y los parámetros de calidad, por supuesto, y más para importar a Japón, requieren cumplir estrictamente eso. Yo, si me permite, Nieves, no puedo estar de acuerdo con lo que dice Juan José, de que el agricultor, desde que entramos en la Unión Europea, haya perdido renta. Yo creo que eso no se sostiene. O sea, simplemente ver el panorama de la agricultura de antes de 1986 o de la ganadería y ver la situación actual, porque no es solamente la ayuda que le pueda llegar directamente al agricultor con el pago único o con las ayudas acopladas, sino que es absolutamente todo el entramado de ayudas que existen, a esas cooperativas que antes citaba Juan José, a todo lo que es la modernización de las explotaciones, la incorporación de jóvenes, los ceses anticipados, todo lo que es la maquinaria, o sea que ha sido un conjunto de medidas y de apoyo que ha tenido todo el sector agrícola, que de ninguna manera podemos decir que ha perdido de renta, porque además ha ido subiendo la renta. Probablemente lo que quizás en aquellos momentos el conjunto o lo que fuese la comparación de ciertos agricultores de los años 60 o de los años 50 con respecto al resto de la población, podía haber una diferencia más grande con respecto a lo que era pues, la clase obrera, por así decirlo, o las medias de sueldo de aquel momento, ¿no? de renta de esos obreros en aquel momento. Pero eso no quiere decir que ahora el agricultor viva peor que vivía anteriormente. Evidentemente ha habido unas ayudas que de alguna forma han condicionado los precios de mercado de esos productos, como antes citaba Ildefonso, del girasol o del trigo. O sea, el tema este de que hace no sé cuántos años vendía yo el trigo a tal precio y ahora lo vendo al mismo, o lo vendo incluso más barato. Bueno, evidentemente ha habido unas ayudas para compensar eso. Las ayudas que ha habido de la Unión Europea para los cerealistas, por ejemplo, pues han permitido que el sector ganadero haya podido ser muy competitivo durante muchos años.
años, y se puedan estar exportando pues porcino o vacuno o ovino a otras zonas del mundo, y también a mantener unos precios razonables de cara a los consumidores, que no lo podemos olvidar. Querría escuchar a Mercedes, sí. Sin dejar de estar de acuerdo contigo en que la paz ha sido fundamental para la agricultura extremeña y española fundamentalmente, sí que es cierto que los agricultores y ganaderos siempre han preferido que sus productos valieran a tener las ayudas. Evidentemente ahora ya sin ayudas no podríamos existir. Las ayudas dentro de la paz ahora totalmente son necesarias, ¿no? Sin ayudas, perdón, no podríamos existir. La agricultura no podemos competir con otros productos que entran más baratos que lo que nos cuesta. Habría que valorar qué tipos de agricultura y qué tipo de productos. Lo cierto también es que es verdad que en los últimos años ha habido pues un hecho que ha modificado absolutamente todo el panorama. Ha sido la capacidad de movimiento de mercancías. O sea, no podemos comparar la situación de antes del año 86 a la situación actual, en la cual pues cualquier persona con internet, con un móvil, está encargando un barco que viene a la semana pues a cualquier puerto. Discúlpeme porque la interrumpí yo, perdón, Mercedes. Para ello debe de haber también una estructura comercial y una estructura de concentración de la oferta que en muchos sectores aquí es incipiente, y en otros más organizada, y en otros desorganizada. Quiero decir que actualmente nosotros hemos llegado, y sobre todo en Extremadura, que ya sabemos todos que tenemos una climatología, y Ildefonso la sufrirá, y Juan José también, que determina mucho nuestras producciones, ¿no? Entonces nosotros producimos más caro, entre otras cosas, porque para tener esas ayudas tenemos que cumplir una cosa que se llama condicionalidad. Cumplir una serie, como decíamos antes, de normas sanitarias, pero también de protección del medio ambiente, de cuidado de las aguas, de bienestar animal, de protección animal. Es decir, tenemos que cumplir una serie de normas que encarecen todavía más el producto que produce Ildefonso o la uva que produce Juan José, ¿no? Y ese encarecimiento a la hora de ponerlo en el mercado compite con otros productos que vienen de fuera, que no cumplen eso y que son más baratos además de producir. Y por eso no podemos competir a menos de que tengamos un apoyo a nuestra renta. Entonces les pregunto, ¿cuál es la perspectiva a partir del 2013? Si de alguna manera lo pueden ustedes... Yo creo que Antonio quizás... Bueno, sí, la perspectiva a partir del 2013 es que va a seguir existiendo un apoyo a los agricultores. Entonces, ¿por qué hay tanto miedo? ¿Por qué se dice tanto? Europea? Porque todo cambio genera incertidumbre, y toda incertidumbre genera pues miedo, y bueno, pues de ahí viene el que desgraciadamente, y además, bueno, quienes están en el ámbito agrario pues están con estos cambios de la política agraria permanentemente. O sea, porque cuando no ha sido la reforma intermedia de la paz, han venido las de los distintos sectores mediterráneos, frutas, vino, luego el chequeo médico. Ahora nos abordamos otras reformas y sinceramente pues estamos, y la administración también lo sufrimos, pues siempre con el alma en vilo viendo a ver cómo va a venir la próxima reforma. Pero lo que es evidente es que Europa sabe que para contar con una agricultura competitiva y que además pues fije territorio en la población, sobre todo en la población rural, tiene que haber una serie de apoyos. Tiene que haber unos apoyos precisamente por eso que antes decía Mercedes, porque se están cumpliendo una serie de condiciones medioambientales, de respeto animal también, de bienestar animal, de no contaminar, y todo eso se tiene que pagar, y precisamente es una de los hechos que las ayudas de alguna forma compensan también. Sí, el problema aquí es del 2013, tenemos miedo al 2013. Sí. Pero quizás le tengamos más al 2014 o al 2015, porque como bien ha dicho Antonio, esto es una reforma tras reforma, un chequeo, o sea, nos estamos habituando a una norma cuando ya la están modificando. O sea, estábamos cogiéndole el tranquillo cuando ya hemos cambiado, ya no es como en principio se creó, sino que ahora la vamos a modificar. Hay muchos agricultores que han llegado a un momento que cuando se tomaron para los derechos unos años de referencia, estaban plantando tomate. Ha llegado el momento que se ha hecho, por ejemplo, del maíz, cereal, cultivos PAC. Ha llegado el momento de hacer los años de referencia de otro cultivo muy importante en la región, que es tomate. Y por cansancio, a lo mejor, han dejado de hacer tomate y han empezado a hacer maíz.
ha llegado el momento que no tienen ningún tipo de ayuda, porque en los años de referencia de los cultivos PAC estaban sembrando un cultivo que no generaba derecho, y al haber cambiado en los años de referencia del otro cultivo, que es el tomate, se han quedado huérfanos de toda ayuda. Entonces, por eso digo que es que le tenemos miedo al 2013, pero al 14 y al 15 quizás más. Entonces es comprensible, no nos vamos a olvidar de la agricultura ecológica, que para eso también le tenemos, pero entonces es comprensible que algunos ciudadanos, al ser preguntados por esto, bueno, critiquen las excesivas ayudas que ustedes tienen en el campo, en lugar, que no sea ofensivo, pero de trabajar. Si no, veamos lo que dicen algunos ciudadanos que les pueden perfectamente aclarar la situación. Un campo sin subvenciones no es posible. No es posible, ahora mismo no es posible. No, no es posible. Solamente podrían vivir los grandes, los que tienen muchas tierras. Los demás no podrían. Sin ayuda solo no, tendría que haber un poco de ayuda y también obligar a la innovación, no solamente dar dinero y ya está, sino que tendrían que buscarse más las habichuelas, intentar mejorar las cosas y no solamente recibir el dinero y quedarse a mirarlas. Sin ayuda y subvenciones pues no hacemos nada. Si nos obligan a que tengamos que mantener unos precios para ser competitivos con los demás, no tenemos más remedio que está compensado por otro lado, porque es que es imposible que el valor que tiene hoy el producto del campo pueda superar los costes. Habrá cosas que necesiten subvención y otras que no la necesitan, sino simplemente trabajo. Son los que siempre salen perdiendo, los que ganan, los que menos ganan en todo. Sin ayuda ellos no sobrevivirían. Tenían que quitarle al extremeño y a todo el campo tantas subvenciones como tienen, porque muchos viven de las subvenciones y no trabajan la tierra, o hacen una siembra ficticia o de mala manera para cobrar las subvenciones y vivir a costa de todos los contribuyentes. Nos debatimos ahí, Mercedes, en un tira y afloja, pero sí es generalizada la idea de que en el campo se vive por las ayudas y por las subvenciones. Ahí sí que tengo que decir algo porque, claro, mi relación con los agricultores y ganaderos es diaria, ¿no? Aparte de venir de una familia de agricultores. Se tiene el concepto de que el agricultor nada más que coge subvenciones y se echa a descansar y a vivir bien, a la buena vida. Bueno, realmente la agricultura, aquí en Extremadura al menos, es quien mantiene todo el tejido del mundo rural. Es la verdadera fábrica económica y social del mundo rural. Es decir, hay que mantener la agricultura en Extremadura. Si no podemos ser competitivos por el precio y por la volatilidad de los precios que tienen nuestros productos agrarios, hay que ayudar al agricultor. Pero además, sí que es cierto, y el último participante en el vídeo lo decía, que esas ayudas, y se está estudiando ahora, Antonio lo puede comentar, sobre a partir del 2013, que esas ayudas vayan directamente a agricultores activos, es decir, que estén produciendo. Que a la vez que producen puedan recibir ese apoyo a la renta, pero no a quien realmente produce. Lo que decía antes Ildefonso es que Bruselas juega al despiste con nosotros y hay veces que nos pone en... no valoriza nuestro trabajo, es decir, crearon, cuando hablaba de derechos y de quedarse sin ayudas, Ildefonso, crearon un sistema que se llama pago único que lo puede recibir hasta quien no produce. Eso nos ha hecho mucho daño a la agricultura. Juega al despiste porque nos cambia continuamente y ahora que estoy ya metido en una dinámica, como decía Ildefonso, me lo cambia al día siguiente, ¿no? Hay una serie de cuestiones, señor Cabezas, que me gustaría que abordase tras esta brevísima pausa que vamos a hacer, porque creo que se han acumulado 3 o 4 asuntos que deberíamos aclarar en esta segunda parte. No se vayan porque seguimos hablando, precisamente como decía Mercedes, de la base del tejido empresarial extremeño. Si timas al tío más peligroso de Los Ángeles... Si hubiésemos sabido que trabajaba para ti, no nos habríamos acercado. Así que vais a devolverle el dinero y todo perdonado. Tienes 2 opciones. O desapareces... Alto. ¿Quieres devolverle el dinero? Yo no he dicho eso. O montas el golpe de tu vida. Me apunto. ¿De cuánta pasta hablamos? 5 kilos. El estilo te puede matar. ¿Crees que quiero demostrar algo? Todos vamos a la caza de algo. Confidence. Mañana a las 10 en Canal Extremadura. Nos equivocamos. Este es el hombre que mató a su esposo. ¿Dónde está?
No quiero hacerte daño. Yo soy el sheriff del lugar. De acuerdo. Es difícil creer lo que está pasando. ¡Tío! ¡Tenemos algo en el techo! Fin de la juerga, amigo. ¿Qué quieres de mí? ¿El anciano al que mataste a sangre fría? ¿Eso qué tiene que ver contigo? ¡Todo! Son extremeños, como tú, pero tienen una historia por descubrir. Tienen mucho que contar y una vida nada corriente. Estreno el jueves 27 de enero en Canal Extremadura. Dos agricultores, un ingeniero técnico agrícola y el director general de la PAC de Extremadura configuran el plato de esta noche dedicado a la producción agrícola, cantidad o calidad. Movernos en esos parámetros. En la primera parte quedaba sobre el plato una serie de cuestiones que el director general, antes de pasar a la agricultura ecológica, que está representada esta noche aquí, quería responder fundamentalmente en base a las ayudas y lo que hemos visto en la calle. Señor Cabezas. Sí, efectivamente, bueno, en la calle nos podemos encontrar opiniones de todo tipo y algunas están más fundamentadas y otras menos fundamentadas. Hoy, en esta situación actual de los últimos años, es evidente que las ayudas son necesarias para el campo. Como decía yo antes, no para todos los sectores por igual, porque de hecho hemos tenido sectores emblemáticos en Extremadura, como ha sido el sector del porcino, que sin recibir ayudas mantuvo durante muchos años pues una situación muy buena, absolutamente rentable, hasta que el propio sector, en base a esa burbuja del porcino que se creó, pues se autodestruyó y está pasando pues lo que es la readaptación de estos 2-3 años que llevamos pues de crisis en el sector porcino. Pero ha sido perfectamente rentable sin ningún tipo de ayuda y hay otros sectores que en este momento pues también pueden serlo. En cuanto a las distintas reformas de la PAC, pues yo no puedo decir otra cosa que solidarizarme también con los agricultores, con las organizaciones agrarias. Como decía antes, también sufrimos esa reforma y evidentemente vimos la reforma intermedia del año 2003. Ahí están las hemerotecas. En ningún caso la Consejería de Agricultura estuvo defendiendo esa reforma. Entendíamos que iba a suceder pues una situación que tristemente ha pasado de deslegitimización de la PAC, precisamente por esos casos en los cuales antes se hablaba de agricultores que no hacían nada. Se favoreció de alguna forma con la atribución de derechos históricos esos agricultores inactivos que simplemente por haber sido anteriormente, haber tenido actividad, podían cobrar presentando unas hectáreas que cumplieran eso que antes decía Mercedes de la condicionalidad. Esa situación va a cambiar ahora porque algo que en todos los documentos de la nueva reforma, de las nuevas perspectivas que hay para la PAC 2020, es que se va a exigir que sean una agricultura activa o que sean agricultores activos. Evidentemente creo que eso entra dentro de una legitimización de la PAC, que además creo que cada vez tanto administraciones como los propios agricultores, las propias organizaciones profesionales, tenemos más necesidad y más obligación de darlo a conocer a los ciudadanos. Tienen ustedes al director aquí de la PAC para preguntarle cualquier cuestión que se les antoje, pero quiero pasar a la agricultura ecológica porque Mercedes lo planteó en un principio. ¿Por qué es tan cara? Así directamente, ¿por qué son caros los productos ecológicos? ¿O por qué son más caros que los otros productos? ¿O por qué en España se vende más caro? Permíteme que discrepe contigo. Perfectamente, le traslado las preguntas de rigor de nuestro... En absoluto son más caros los productos ecológicos que los convencionales. Si establecemos relación calidad-precio. Es más, ayer le comentaba una anécdota a un colaborador tuyo. Cierto restaurador le comentaba a un amigo mío, refiriéndose al vino que nosotros hacemos, dice, este vino desde mi punto de vista tiene dos inconvenientes. Uno, la etiqueta que no me gusta, y el otro, el precio. No se puede vender este vino al precio que lo estés vendiendo. Debería de valer el triple, porque la gente piensa que no es ecológico. O sea, con eso te lo digo todo. Un aceite ecológico, un aceite convencional, tienen precios prácticamente similares y con el vino pasa exactamente lo mismo. Nosotros sí es cierto, como comenté antes, que estamos exportando a Japón
Y sí, hay realmente una diferencia de entre un 30 a un 40% más caro. Pero lo que se vende aquí será porque el consumidor todavía no está concienciado de que son productos de bastante calidad y tienen esa creencia errónea de que es un producto bastante más caro que el convencional, pero en absoluto. ¿Pero es rentable, Mercedes? Te quería hacer yo una pregunta. Efectivamente, a ti como productor ecológico, evidentemente te parece que a raíz de las pérdidas que tú tienes, que son superiores a la de cualquier otro producto convencional, sí, lo tienes que vender a un precio en el mercado. Pero el 76% del volumen total que se compra de alimentos pertenece a los hogares. Lo digo por lo que has dicho de la restauración, ¿no?, del restaurante. El 76% del volumen comprado en España de alimentos lo hace el ama de casa. ¿Tú crees que el ama de casa no solo tiene la suficiente información sobre lo que le proporciona el producto ecológico, sino está dispuesta a pagar actualmente, además, esos precios cuando va al supermercado a comprarlo? ¿Tú crees que está dispuesta? Porque realmente restauración sí puede gastarse dinero, es decir, un restaurante puede comprar un producto ecológico porque siempre va a tener su cuota de mercado y siempre va a tener un consumidor que se lo demande. Pero ¿tú crees que ese 76% de las compras, ese ama de casa que va a comprar, está dispuesta a pagar más por tu producto? Bueno, yo quería decir que realmente la administración últimamente y supuestamente está apostando por la agricultura ecológica, pero es una de las muchas cuentas, digamos, pendientes que tiene la administración con los que hemos apostado por este tipo de agricultura. Una información que realmente llegue al consumidor, aparte de otras muchas cosas que se deberían hacer, que no las voy a nombrar porque me extendería mucho y tampoco es cuestión, pero una información correcta por parte de la administración sobre los productos ecológicos. Es más, contamos con una tierra y con un clima totalmente idóneo para elaborar de forma ecológica. Y si realmente la administración pretende involucrarse en serio con este tipo de agricultura, está perdiendo mucho tiempo, porque yo pienso que realmente debería de apostar por ello. A ver, la administración no está perdiendo tiempo y no es que quiera decidir involucrarse, la administración está involucrada. Está involucrada simplemente con saber que en los fondos FEADER hay 200 millones de euros, 197 millones de euros para ayudas agroambientales, pues eso hace una idea dentro de los 1.000 millones que supone todo el FEADER de la importancia que le da a todas las ayudas agroambientales. Pero no pensemos que la administración sea la que tenga que hacer absolutamente todo, la propaganda, la información, que la hace también, porque de hecho hay organismos dentro de la administración que desarrollan esa labor. Pero evidentemente son los agricultores los que tienen que poner su producto y además agrupar la oferta, y más en concreto, antes se hablaba del conjunto de las producciones, pero en concreto con el ecológico, pues casi con más necesidad de agrupar la oferta. O sea, lo que está sucediendo en algunos sectores, y yo creo que en definitiva lo que trasladaba antes Juan José con el tema del vino, es que se hace ecológico y al menos lo que se tiene es la ventaja de venderlo. Es decir, un productor de vino pues puede tener sus dificultades a la hora de vender el vino embotellado y poniéndole un cierto valor añadido, un cierto valor, antes que tener que venderlo a granel. Y con el ecológico se vende. El vino ecológico en Alemania, y hay consumidores y hay ames de casa. Lo que pasa es que la cultura, que por ejemplo en Alemania puede ser muy extendida el consumo de ecológico, y en España pues los tenemos que ir haciendo poco a poco, y la gente va adquiriendo pues esa formación o esa información poco a poco, y cada vez tendrá pues más valor de cara al consumo. Pero yo creo que hay que analizar por productos, porque tenemos casi 90.000 hectáreas de viña ecológica ya que tú tienes, o sea, perdón, 90.000 hectáreas de viña normal, y solamente algo más de un 1%, 1.100 hectáreas, 1.100 y algo, están en agricultura, en viñedo ecológico, ¿no? Esas ayudas agroambientales que has estado comentando, Antonio, sí es cierto que en parte de ellas apoyan lo que es la producción ecológica, ¿no?
Todas esas ayudas agroambientales y las ayudas ecológicas se engloban dentro de lo que se llama Plan de Desarrollo Rural. Ese Plan de Desarrollo Rural financia medidas que son agrarias y otras medidas que no son agrarias, ¿no? El problema es que partimos de un presupuesto que no siempre cubre las expectativas creadas, ¿no? Entonces, a lo mejor, y yo no sé qué opinará Antonio, a lo mejor debería de o bien existir, a lo mejor se me ocurre, 2 partidas presupuestarias, es decir, una para lo que son medidas agrícolas, que el agricultor sepa con lo que cuenta desde el principio hasta el final, porque esas ayudas, esa producción ecológica que tiene Juan José dura 5 años y su compromiso de producir ecológicamente dura 5 años como mínimo. Entonces, que él sepa con lo que cuenta desde principio a final, y otra partida presupuestaria para el resto de actuaciones no agrarias y que también deben de estar dentro del mundo rural. Sí. De acuerdo. Me gustaría, sí. por favor. Bueno, yo el tema... ¿Usted qué piensa de la agricultura ecológica? Sí, lo iba a decir yo ahora mismo. Yo pienso que sí, que es así. No tenemos cultura de lo ecológico, pero es que ahora mismo no tenemos cultura de nada. Tenemos cultura del precio. Ahora mismo el ama de casa ve un precio que varía unos céntimos y va por ese céntimo que va por debajo. O sea, no solamente a la cultura, ecológico. Estamos en un momento en que no nos vamos a poder permitir el tema de ecológico. Hay un escalón por debajo de la ecología, que es la producción integrada, pero es que ya estamos todos prácticamente en una producción integrada para poder venderlo. No solamente a un precio que nos sea satisfactorio con los gastos que tenemos y para estar dentro de esa producción, sino porque es que si queremos venderlo tiene que ser ahí, y ya la gente está mirando mucho los precios ahora mismo. De aquí a que acabe el tiempo de crisis puede que se nos plantee y puede que la producción ecológica suba, pero ahora mismo ese es el tema, yo creo que también lo teníamos que tener en cuenta. Es más especializada, porque Mercedes plantea una cuestión que es muy doméstica, pero creo que es muy afianzada, ¿no? Entonces, ¿es rentable, en resumidas cuentas, es rentable la agricultura ecológica, señor Cabezas? Bueno, una apreciación, estoy de acuerdo con lo que decía Ildefonso. Porque quiero pasar a la innovación. Evidentemente el precio hoy por hoy es algo que se mira muchísimo y quizás no se tienen en cuenta pues otros tipos de gastos innecesarios que se hacen en una casa, y sin embargo pues se discute el céntimo en un producto alimentario que vayas a meter en el frigorífico. En cuanto a lo que es la diferenciación de lo que son las medidas de los agricultores, está perfectamente delimitado, y en concreto en cuanto a fondo, simplemente por un ejemplo y porque ha salido antes el tema del vino, la convocatoria del año pasado de ayudas de vino, de producción ecológica de uva a la viña ecológica, se hizo una convocatoria en 685.000 euros, no se ha cubierto ni el 50% porque no ha habido solicitudes. Entonces, ¿por qué no hay solicitudes? Pues porque o no hay cultura, no hay rentabilidad o no hay voluntad por parte del agricultor. Evidentemente, para producir en ecológico es más caro que producir convencionalmente. También es verdad que naturalmente en Extremadura, en base a la situación que tenemos y a lo que son los métodos de producción extensivos, pues gran parte de las producciones extensivas de vacuno, de porcino, de ovino, casi podríamos de por sí calificarlas como ecológicos. Simplemente tendrían efectivamente que tener la voluntad de decir: yo me quiero tener la etiqueta de ecológico, porque prácticamente es un sistema ya de por sí en nuestra dehesa. Señor García, le toca a usted, que voy a pasar a la innovación, pero... Una puntualización. Aunque parezca mentira, los agricultores que cultivamos de forma ecológica, lo que menos nos preocupa, sinceramente, es la rentabilidad. Y lo que en este caso nos preocupa es la salubridad y la trazabilidad del producto que nosotros producimos, valga la redundancia. El consumidor que tenga un poder adquisitivo medio y realmente esté preocupado por su salud, yo pienso que al menos debería interesarse en comprobar este tipo de alimentos, simplemente eso. Mercedes.
¿Se ha quedado más satisfecha por lo menos en cuanto a rentabilidad? Sí, hombre, no... yo entiendo que a él le preocupa la salubridad, pero también le preocupará vivir de eso, porque es de lo que se alimenta él y su familia, ¿no? Quiero decir, un productor ecológico, aparte de estar convencido, también tiene que tener cierta rentabilidad su explotación para poder vivir de ello. No queda otra, vamos. Hay casi 70.000 agricultores en Extremadura, ¿no? Todos ellos se preocupan de la rentabilidad de sus explotaciones, pero tienen que dar de comer a su familia. Lógicamente, los productores ecológicos, además de querer tener rentabilidad en su explotación, tienen el convencimiento de que ese producto que están haciendo es el que realmente para ellos reúne las óptimas condiciones de ser consumido, ¿no? Veamos algo de lo mucho que se está haciendo, un poquito de lo mucho que se está haciendo en Extremadura en otro terreno. Cuando hablamos de campo, hablamos de tierra, de la madre tierra además, y de lo que vivimos en Extremadura, básicamente de agricultura, que es directa o indirectamente la riqueza que hay en Extremadura, pero también hay cosas como esta y además, curiosamente, en equipos tan jóvenes como los que van a ver a continuación. La investigación en tecnología agraria y alimentaria es el futuro de nuestros cultivos. En este área trabaja Cetaex, en Villafranco del Guadiana. Cetaex es un centro tecnológico agroalimentario de naturaleza empresarial que surgió hace 10 años para dar respuesta a las empresas y cooperativas agroalimentarias en la transformación de sus productos agrarios. ¿Qué pretendemos? Con la innovación tecnológica ayudar a esas empresas que esos productos de nuestra región conquisten nuevos mercados nacionales e internacionales. Cetaex también asesora a las empresas para que éstas puedan llevar a cabo proyectos de I+D+I. La búsqueda de cultivos más rentables y nuevas técnicas para hacer del campo una tarea más fácil son dos de las actividades más destacadas. En el laboratorio investigamos y elaboramos productos fitoterápicos, cosméticos y alimentos funcionales procedentes de residuos agroalimentarios de cultivos tradicionales como la uva, el tomate o la aceituna y de cultivos de plantas aromáticas y medicinales, pensando en futuros cultivos para cuando se acaben las ayudas de la PAC. En Cetaex tenemos certificado un sistema de vigilancia tecnológica enfocado al sector agroalimentario. Lo que realizamos es la búsqueda de información relativa al sector, tanto científica como de mercado. Analizamos esa información y obtenemos unas conclusiones. Estas conclusiones las aportamos a las empresas y también las utilizamos para futuros proyectos de investigación. Por ejemplo, vemos que en el sector agrario existe una tendencia hacia la agricultura de precisión y, por ejemplo, la utilización de sensores para la detección de malas hierbas. 10 años de innovación agroalimentaria en Extremadura. ¿Tenemos en cuenta este tipo de oportunidades para ofrecer otro futuro al campo? En el escaso tiempo que tenemos, señor Cabanillas, ¿usted cree que se aprovecha debidamente en el campo extremeño la cantidad de, como en este caso, de oportunidades que se ofrecen para la innovación y la tecnología? Creo que sí, creo que sí es verdad que el Centro Tecnológico Extremeño ha salido y ha hecho muchos progresos, pero en el campo también los agricultores a vuelta de 10 años también es que es impresionante el cambio que se ha dado. Hace 10 años era difícil encontrar unos riegos localizados, el tema de las cosechas mecanizadas y todo eso ahora mismo se ha pasado a que totalmente se hace mecanizado, el riego está, cuando es a goteo incluso está todo automatizado. La verdad es que en eso hemos dado un salto en cantidad y en calidad impresionante. Mercedes, ¿impulsa la agricultura de cara al exterior también? ¿Se aplica debidamente la tecnología en el campo extremeño? La tecnología sí se sabe aplicar, mejor dicho. Sí es cierto que hemos tenido unos avances fundamentales en tema de tecnología, pero quisiera introducir también el tema de lo que es la biotecnología. Ahí quizás
en ciertos aspectos no hemos tenido tantos avances, ¿no? Nosotros tratamos con variedades de cultivo, que muchas de ellas ya son antiguas y además estamos sembrando otras variedades llamadas transgénicas que han sido modificadas genéticamente, pero nos encontramos, y ahí yo creo que la situación que hay en Europa se define con una falta de coherencia y con un agravio comparativo para los agricultores europeos. Admitimos la entrada y consumimos productos transgénicos procedentes de Estados Unidos que están aprobados por la EFSA, que es la Oficina de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, los aprueba como buenos, sin embargo prohíbe al agricultor, como Ildefonso, a poder sembrar esos cultivos y beneficiarse de ellos. Otra cuestión que deberíamos abordar, pero no tenemos tiempo, que son los productos transgénicos. ¿Qué decía el señor? Yo iba a poner un ejemplo totalmente contrario a lo que es la biotecnología. El año pasado tuve la oportunidad de estar en una feria de productos ecológicos que hay en Nuremberg, en Alemania. Dicen que es la feria más importante del mundo en el tema ecológico. Y tuve la ocasión, y quiero contar esta anécdota, de comprobar in situ. Íbamos paseando, el enólogo de la cooperativa precisamente y yo, y vimos una gran cola que había allí y nos acercamos a ver qué era lo que había allí. Estamos hablando de que allí todo lo que hay es ecológico. Y lo que estaban viendo era un vino que se había producido de forma biodinámica, que otro escalón más alto de lo que es la agricultura ecológica. Resumiendo, ¿qué es biodinámica? Porque es que se cultivaba con bestia. Allí el método tradicional, o sea, que nos vamos al señor Cabanillas. No, con bestia, o sea, con mula. Allí no podían entrar tractores, en fin, una cosa alucinante. ¿Usted cree que eso totalmente lo contrario de... ¿Sería competitivo en una situación como la actual? El señor que había allí se había quedado sin asistencia. Yo creo que en Extremadura tenemos la gran suerte de contar con centros como CETAES, que está haciendo muchísimo por la innovación y por la colaboración precisamente con las empresas agrarias a la hora de buscar nuevas aplicaciones, nuevos formatos, nuevas ideas, intentar pues innovar, porque además quien innova es quien se lleva el valor añadido de esa innovación, el que primero tiene una idea que tiene una rentabilidad sobre el producto en sí, ¿no? Y creo que aparte de contar con los centros a nivel de las distintas empresas, de las distintas cooperativas, de los agricultores organizados, evidentemente, pues tiene que formarse esa mentalidad de que en la innovación está el futuro y que hay que seguir avanzando en todo lo que pueda ser novedad y mejora, tanto en la producción como en la transformación. Quizás muchas de esas mejoras e innovaciones lo puedan encontrar si quieren darse una vuelta. Cada uno va tirando por su terreno, como pueda ser en un certamen profesional como empieza ya en unas horas en Agroexpo, por ser el referente de la agricultura en Extremadura. A los 4 lo mismo nos vemos por Agroexpo. Muchísimas gracias, buenas noches. Les agradezco sus intervenciones en este programa de Ecos. A todos ustedes, como siempre, tienen un correo, su participación, sus sugerencias, porque eso sí, nos vamos a ver, nos vamos a encontrar y nos vamos a escuchar el próximo martes. Buenas noches y muchas gracias.